En 1984, Mercedes Sosa grabó esta canción con la que tituló su primer disco tras el retorno de la democracia. Esta canción y aquel disco se llamaron Será Posible el Sur. Será Posible el Sur es una canción del guitarrero, cantor, actor, compositor e intérprete Carlos Nahuel Porcel de Peralta, santafesino radicado en México. Carlos Nahuel Porcel de Peralta, ¿cómo le va? Muy buen mediodía en Buenos Aires, ¿qué dice usted? Bueno, buenas tardes aquí en Buenos Aires, en este veranito bastante espeso el día de hoy, 40 grados. Hola Marina, hola Tocayo, aquí estoy y gracias por la invitación. Dije mediodía porque como no hemos almorzado todavía, nosotros prolongamos la mañana. Y un poquito, antes de venir, un poquito picotea. A mí me toca después. Nahuel Porcel de Peralta, como quieran, Carlos Nahuel, Carlos Fernando Nahuel Porcel de Peralta, del modo en que quieran. Está en Buenos Aires, entre otras cosas, para cantar sus canciones. Mañana, sábado 22 de febrero, están agotadas las entradas para su presentación en La Conversa, que queda en Castro Barros 809 en Boedo, por lo cual se agregó una función para el domingo 23 a las 20. Las entradas están a la venta en espacio laconversa@gmail.com. Las entradas son económicas, valen lo mismo que 2 cafés con 2 facturas en un café. No me hagas razonar sobre ese tipo de cosas y ese tipo de comparancias. Digo, es bien difícil. Recién hablábamos a micrófono cerrado ahí con Carlos de el asunto de La Conversa. Es un lugar íntimo, un PH de esos típicos que han adaptado, derrumbado una pared, y bueno, está todo muy cercano, con 45 personas, se comen ricas empanadas y un lindo lugar manejado por Carla Giannini, que es una actriz y cantora chilena, y bueno, se dio esta amontonancia, amuchamiento, como se dice, de amigos cercanos. Va a estar mi hijo Lautaro Matute, guitarrero también y cantor, que siempre nos fundimos uno en el otro y compartimos cosas muy lindas. Y a lo mejor capaz llegue Juan Martín Medina también, otro Argenmex que anda entre México y Argentina. ¿Cuántos Argenmex sigue habiendo, no? Hubo un momento que así se denominaba el exilio argentino en México. Sí, todavía se siguen de los que quedamos allá. Por aquí estos días también está el amigo Modesto López, que es el que hizo también el video, el documental de Amparo Ochoa, el documental de Caído del Cielo. Así que bueno. Abril en Nicaragua también, ¿no? También estuvo programando y trabajando en la producción con su compañera Marta Desea en lo de Nicaragua. Sí, bien, sí. Digo eso porque hoy celebramos la vida en el día de su asesinato de Sandino, el general de los hombres libres. Trabajaste con mucha gente muy importante en la historia de la canción. ¿Cómo era ser guitarrista de Alfredo Zitarrosa en el exilio citarrociano en México? Lo de Será Posible el Sur tiene 43 años ya. Nació en el 82, que es un poema que musicalicé de Jorge Bocanera. Y a veces cuando hablo así de tanto tiempo, es como que si fuera uno otro, ¿no? Como si yo fuera otro, porque es como, está dentro de unas cosas que fueron leyenda. Y cuando las cuento, no es por ser autorreferencial, sino porque hablamos de Alfredo como si nada. ¿Y quién es Alfredo? Zitarrosa. Oh, no, porque Mercedes. ¿De qué Mercedes, no? Y entonces ocurrieron esas cosas importantes que cuando... Bueno, es Gardel y la Pachamama. Zitarrosa y Mercedes. Sí, entonces primero estuve en Ecuador, después estuve en Costa Rica y después llegué al primer festival de la nueva canción, como febrero-marzo del 82 en la Ciudad de México. Zitarrosa, Los Limareños, El Sabalero, con quien grabé otro disco también, La Flota, Los Mejía Godoy, que dijiste recién, Lilia Vera, Ali Primera, Cecilia Todd, Gavino, Amparo, y llegaban los cubanos mucho Gavino antes. Palomares, que estuvo aquí con nosotros, claro, que Amparo Ochoa. Claro. Amparo Ochoa, los cubanos ya iban desde hace tiempo en la relación que tenían con toda la trova cubana. Entonces fue muy fuerte porque yo engancho del 82 al 83, efervescencia todavía de retornos, algunos retornos. Alfredo volvió, Zitarrosa volvió junio del 83,
estuvo un año aquí, recién en el 84 pudo volver a su país. Fue muy fuerte porque la despedida por todo México, cuando terminamos con Adagio en mi país, que los guitarristas en ese momento hacemos el coro, mi país, se te caían los chones, como se dice, se te movía el tapete. Fue muy emocionante, es imposible contarlo, cada vez que me acuerdo tiene que ver con eso. Y el aprendizaje de un personaje que luego de sufrir su exilio, Alfredo tuvo como, primero el exilio del golpe militar en Uruguay, año 73. Se vino a Argentina, le toca el golpe militar del 76, se va a España, recién muerto Franco, y me contaban amigos, bueno, que en ese momento los españoles daban la movida madrileña, estaban hartos del ponchito, del charanguito, y querían otro tipo de Querían cosas. Almodóvar. Querían Almodóvar, exactamente, ese grupo de gente. Y Alfredo la pasó muy mal con el embajador que tenían, no le renovaban el pasaporte, y vino a tocar a México unas jornadas uruguayas y automáticamente se regresó, fue a buscar su valija y se instaló en México. Estaba triste, estaba deprimido. Tenía su lado oscuro, profundo, por supuesto, pero tratando de remarcar un poco la idea de que solo fuera eso Citarrosa. En México fue donde más produjo, hizo programas de radio, estuvo en contacto con Jaime Seamines, con José Emilio Pacheco. Grabó Guitarra Negra. Grabó Guitarra Negra con el grupo Sanampay, que estaba Caíto, Naldo Labrín. Grabó música mexicana, Pancho Madrigal, y de ahí viajaba a Australia, de ahí viajábamos a Cuba, de ahí viajamos a Caracas y Ecuador. La verdad que fue muy productiva su historia, más allá de un acontecimiento muy duro que ocurrió con una gran depre que le provocaba a veces el encuentro con los jóvenes de Cuba. Se sentía como muy culpable que él no había hecho nada. Y a su vez había tenido problemas, la vez que estuvo en Cuba, había tenido problemas con las autoridades, un poco por su temperamento, etcétera, etcétera. ¿Llegaste a tocar con Alejandro del Prado ahí, sí, en esa formación? ¿Con las autoridades en Cuba? Sí. Mira, esa no la Está en las biografías, es un detalle. No era fácil Alfredo Citarrosa en las relaciones. Habían ocurrido algunos programas, nosotros tocábamos el Festival de Veradero y luego tocábamos. Para mí era un sueño, ¿viste? Yo tenía, 26 años, y para mí era un sueño eso, porque el Festival de Veradero, ¿viste? Era Cortés, Piazzolla, Cosquín en Cuba. Djavan, los brasileros, Silvio, bajaba Serrat, Aute, Ricardo Miralles, era una cosa impresionante. Íbamos a tocar en el Teatro Carlos Marx, Piazzolla y Citarrosa. Y vos estabas ahí. Estamos ahí, sí. Para poder recordarlo. Mercedes Sosa grabó 3 canciones tuyas, Será Posible el Sur y La Milonga lo sabe y Pájaro de Rodillas. ¿Cómo fue tu relación con ella? ¿De dónde salió? En el año 84, cuando vengo del tercer festival de la nueva canción, que se organizó una semana en Quito, me vengo a Argentina y era un poco como el acompañante, el asistente de Gabino Palomares, que venía aquí en ese momento y lo presentó, ¿cómo se llamaba? Cordialmente. Mareco lo presentó y entonces fue un acontecimiento. Venía el autor de la Malinche y paramos en un departamento de un amigo y me dice: Nahuel, ¿qué haces esta noche? No tengo nada. Dice: ¿no me acompañás? Es el cumpleaños de Mercedes Sosa el 9 de julio. Le digo: genial. En el departamento que Mercedes tenía en la ciudad de Buenos Pellegrini, Aires, frente a la embajada de Francia. Y de ahí, así que... Y bueno, me fui de colado, estaban todos, León Gieco, Víctor, que es un montonal de gente. Yo siempre, no sé si era una parte de media soberbia, pero estaba convencido de que Será Posible el Sur la podía tocar en un punto fuerte a Mercedes. Y habrán sido 2 o 3 de la mañana, se había ido mucha gente, estábamos sentados, tal cosa, ella se sentaba en el piso acá, descalza, apoyada en la pierna, yo me paso una guitarra y le digo: Mercedes... Ese departamento tenía un desnivel. Sí. Tenía un pisito alto en el living, sí, que permitía eso, sentarse en el piso y poner las piernas más abajo, claro. Bueno, le digo: negra, escucha esta canción. Será posible el sur, será posible. Mercedes, las lágrimas así, llama a Marta, que era su asistente: vengan para acá. Cantala de nuevo, nene.
Nene, yo era el nene. A ver, hagamos de vuelta la escena para ver tu versión de esa canción. Cantala de vuelta, nene. ¿Será posible el sur? ¿Será posible? Tanta bala perdida al corazón del pueblo, tanta madre metida en la palabra loca, y toda la memoria en una cárcel. ¿Será posible el sur? ¿Será posible? Tanto invierno caído sobre el último rostro de mi hermano, tanto salario escaso riendo con descaro, y en el plato vacío el verdugo esperando. Mi territorio de una vez gira y gira en la oscuridad de esa pregunta, de esa pregunta. ¿Será posible el sur? ¿Será posible? Si se viese al espejo, se reconocería. Hay que bajar el re, pero todavía no me lo sacaste de quicio. Bueno, pero así fue. Pero así. vale la emoción del autor, además, recuperando esa escena, ¿no? Porque Mercedes después le puso a un disco Sí, el nombre de la canción. Yo me fui, nos fuimos con Gavino, salimos ahí de su casa a las 4 de la mañana y ahí quedó. Yo me fui a México y Mercedes lo cuenta en un programa con Milton Nascimento, que después hizo un concierto con Milton y León Gieco. Lo cuenta en un programa del Pinocho Marico. Viene un pibe a casa y cuenta la anécdota. Entonces luego me andaba buscando y no sabía cómo me llamaba o qué sé yo. ¿Dónde estabas? Claro. Y entonces se conectó con Julio Lacarra, y con los que eran como yo era el polluelo de los Quinteto Tiempo, que es el grupo de aquellos tiempos, recordarás. Y le dijeron, sí, Carlitos Porcel vive en México. Entonces ella consiguió la primera versión que yo hice cuando fui con Citarrosa a Caracas. Lilia Vera fue la primera que lo grabó. Hizo un disco dedicado a Simón Bolívar y por Argentina metió Será Posible el Sur. Entonces ella hace la versión de Lilia Vera. Ahí me entero y un día me llega el disco, me lo pongo a México y fue muy fuerte. Y había primero una equivocación, hablando de los trabajos que uno hace con la palabra, con el poeta, ¿no? Al tiempo me dice, hablando del Alejandro del Prado, me dice Bocanera, ¿sabés que esa canción la había puesto música hace un tiempo? Pero no funcionó, no pasó nada. Alejandro del Prado, Será Posible el Sur. Entonces Jorge me marca que el estribillo dice: mi territorio de una vez, aquel territorio, que es una cosa poética. Y yo dije, mi territorio de una vez gira en la oscuridad. Le cambié el sentido. Mi territorio de una vez gira. No, es mi territorio de una vez. Es poético. Claro. Eso yo lo tuve que modificar. Mi territorio de una vez gira y gira en la oscuridad. Y Mercedes la grabó. Mi territorio de una vez gira. Bueno,
es Mercedes ya. Claro, mi territorio de una vez, el territorio que una vez habité es distinto, mi territorio de una vez gira, Sí, que gira, claro, gira de una sí, sola vez. bueno, esa fue El concepto es diferente. Hay a personas a las que que puede no importarles nada el detalle, para otras personas el detalle es importante. Has trabajado arreglando temas para muchísimas figuras como Tania Libertad, Oscar Chávez, Eugenia León, Armando Manzanero, Lilia Vera, acabas de no mencionarla, Cecilia Todd, Luis Enrique Mejía Godoy, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Arreglar para Manzanero? Una vez en un mismo estudio me vio Manzanero arreglando unos tangos, un tango que era para un disco de Tania y Manzanero. Yo le había hecho un arreglo a Nostalgia, que cantó Tania Libertad. Y ahí tuvimos un pequeño, no sé ni como altercado con él, pero era como que ese maestro, yo la tengo que grabar y usted. Y yo le digo, ¿sabe qué, maestro? Su técnico vino tarde, no es problema mío. Yo a Manzanero. Entonces, la argentinidad al palo. No, bueno, me estaba apurando. Y entonces, cuando me ve como dirigir, bueno, yo soy un músico lírico, como dicen en México. Cuando salgo me dice, maestro, yo quiero grabar un disco de tango con usted. Entonces, un día me llama Tania, un sábado, y me dice, Nahuel, el maestro quiere que arregles unos tangos para el espectáculo. Ah, le digo, bueno, sí, pero quiere que busques el estudio, los músicos, todo. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿y cuándo? No, que el lunes le pase todo. Pero digo, es sábado, y le digo, ¿cómo le va a pasar todo? Y entonces le hice como 4 o 5 arreglos que él engancha. A él era fanático de La luz de un fósforo. La luz de un fósforo fue nuestro amor. Y entonces tenía mucho que ver con yo sé que volverás cuando amanezca, que es un tema suyo. La luz de un fósforo fue nuestro amor, que son parte de los tangos que son más melódicos y casi cercanos al bolero. Claro. Como Por la Vuelta, como Fuimos, como ese tipo, como Grisel, ¿no? Una imposición en parte de los compositores de la industria discográfica en los años 60, cuando el bolero estalla, y acá están decididos a acabar con los géneros locales, le piden a los tangueros, hagan tangos como boleros, románticos, que vamos a hacer un repertorio nuevo. Claro. Vete de mí, Ludero Espósito. Y entonces ahí le hice ese arreglo, me llamó, estaba contento y lo utilizaban en el show y quedó la posibilidad. Yo estuve en su programa, tenía un programa de televisión en Canal 22, estuve en su programa cantando mis canciones, lo acompañamos en La luz de un fósforo, está por ahí en YouTube. Marco esto, ¿por qué? Porque Manzanero no solo fue un extraordinario autor de canciones, sino que fue un notable arreglador. De hecho, empezó él trabajando como pianista y después como arreglador en un sello, y todo el boom de Luis Miguel, por ejemplo, con sus éxitos de bolero, son las selecciones que Manzanero hacía y los arreglos que él diseñaba para Luis Miguel. Que te haya pedido a vos, Manzanero, que arregles es extraordinario. Bueno, especialmente porque era tango. Fanático lo del tango a ese nivel, y bueno, nosotros teníamos mucha conexión con el maestro Vicente Garrido, otro grande, autor de No me platiques más, y el otro que grabó también Todo y Nada, que le salvó la jubilación, decía el viejo Vicente Garrido. Y el viejo Vicente Garrido era nuestro papá, una gloria en Cuba dentro del feeling de César Portillo de la Luz y José Antonio Méndez, un tipazo hermoso. Así que ese fue el cobijo de lo que me empezaste preguntando al comienzo, qué significó y significa México para mí, ¿no? O sea, Caíto, Delfor Sombra, Citarrosa, Mercedes, en la última gira que hizo allá. El Sabalero. El Sabalero, Los Dolima, Oscar Chávez, un personaje, uno de los primeros muertitos que nos pegó en abril del 2020 en la pandemia. Bueno, todo eso se vuelca en una mixtura con esta alma dividida entre mi patria natal y la otra patria elegida, por así decirlo, ¿no? ¿La argentinidad se diluye o se potencia cuando estás rodeado por un paisaje como el que describiste de música latinoamericana? Ya no ni siquiera mexicana, sino en México como una potencia cultural que alberga muchas músicas distintas, muchos exilios diferentes, un país al respecto con una conducta. Quiero decir, a los que no están mirando el streaming, los que están mirando el streaming ya lo sabe, el señor Carlos Nahuel Porcel de Peralta porta una portentosa remera, una chomba en rigor, no, una remera de Mercedes Sosa, son de la Fundación Mercedes Sosa. Es de la Sosa, Fundación, ¿no? Sí, ahí con Araceli Matus estuvimos cercanos. Yo creo que de alguna forma, a ver cómo decirte eso, cuando vivís en un país tratás de fundirte en algunas cosas para hacerte entender, en el lenguaje, aunque no se pierde el golpeteo
de la forma de hablar como estoy hablando, por supuesto ahora que hace de diciembre que estoy, y bueno, se me mezclan los mexicanismos, los tú y cierta forma con el argentino. Y después, bueno, muchas veces yo armé con Eugenia León un trío de tangos y con el tango trabajamos mucho, entonces hay una forma de cantar, una forma de ser que ahí viene de donde vengo. Como puede ser que las 3 canciones que me grabó Mercedes son 3 milongas, yo vengo de Charlie, vengo de Beatles, vengo de la canción urbana también, ¿no? Entonces soy esa mixtura que a veces se pierde un poco, pero bueno, sigo siendo este que soy. Bien, ¿y qué desde diciembre estás acá? ¿Qué te pasa con la Argentina con Javier Milei de presidente? Javier, decís el nombre, Javier Milei. Bueno, nosotros trabajamos mucho en la militancia, lo que sería la provincia número 25 fuera del país, ¿no? Con un grupo de gente. Que es México. Claro. Bueno, fui fiscal de mesa, yo tengo mi dirección allá, me ha tocado en las elecciones, y fue muy duro, porque en la época de Macri, de cada 3 argentinos en México, 2 votaron a Macri. Y, por ejemplo, allá... en la última había ganado Bullrich, estoy hablando del consulado argentino en la Ciudad de México. Es muy duro, no creíamos, a mí me agarró la elección la otra aquí, y la verdad que nos pegó muy, muy fuerte. El mexicano en sí, mis amigos, que son parte importante de la solidaridad, me preguntan cómo un pueblo argentino esté pasando lo que está pasando. Bueno, me informo todos los días, escucho la radio o te escucho por donde andás o escucho en la mañana y estamos empapados completamente, no solamente en lo que pasa en México, sino en lo que está pasando acá. Entonces el problema del cierre de hospitales, de la salud, de la universidad, de todo lo que viene ocurriendo con el Inca, con el poder adquisitivo, que ya venía jodido de antes, por supuesto, pero todo lo que está ocurriendo es realmente de una... Voy a ser, de una crueldad que incluso no esperábamos ingenuamente que pudiera llegar a ocurrir de esta forma. Vivimos en la era de la crueldad. Para colmo, estás viviendo, por suerte para vos, en una situación casi que inversa. Un país presidido por una mujer de izquierda, científica, que además está haciendo de la soberanía mexicana un tema central de su propio gobierno, ¿no? Sí. Fue emocionante la asunción decimos Claudia como decimos Alfredo. Claudia Sheinbaum, claro. Claudia Sheinbaum, buena presidenta. La mayor parte de mis amigos que hacen video la conocen de aquellos 70. Entonces dicen Claudia porque ella... Acá como acá se dice Cristina, cuando decimos Mercedes, Cristina, Alfredo. Habla Claudia tocaba el charango, cantaba canciones de Víctor Jara en su tiempo, cuando era el boom de las cosas de Latinoamérica en México. Y bueno, tipa súper preparada y de alguna manera aquel personaje que es todavía López Obrador, que comienza como una especie de candidato a los memes por su forma de hablar, incluso en la pandemia, aquí se lo criticó mucho, terminó con un crecimiento y todo lo que fue haciendo. Fue impresionante. Él deja instalada, ahora en junio, hay votación por el cambio total de los fiscales. Recordemos que además Antonio Manuel López Obrador está casado con una cantante que hizo campaña con un tema de Silvio Rodríguez. Sí, ella... El necio, además. Ella, no sé si fue cantante profesional, pero bueno, lo sacó, lo grabó, no sé si fue actriz, pero de alguna manera se retira, se despide como un estadista y le deja se borra incluso de dejarle el poder totalmente, ni participa, porque incluso cuando asume Claudia Sheinbaum, habla del presidente que está ahí, él no se inmuta y Claudia habla maravilla. Y son 6 años de gestión, también es un asunto, ¿no? Es un gobierno largo, digo, por terminar un gobierno de 6 años con una aprobación muy alta y ser sucedido por la propia fuerza política involucra haber tenido un gobierno extraordinario, si no, no se puede. Había un poquito de miedo de no ganar, bueno, por el asunto de en su país por primera vez que tengan una mujer presidenta. No había pasado en 200 años de democracia. No. Entonces, la derecha es una derecha económica, no es una derecha tan facha como aquí o como Vox en España, ¿no? Entonces, una derecha del norte de Monterrey, donde están los capitales, que aún así los capitales
habían trabajado con López Obrador, tuvo la capacidad de convocar a los grandes capitales, entre ellos Carlos Slim, que es uno de los dueños de Teléfonos de México y miles de cosas, que aporta mucho en la cultura. Entonces la Asunción fue, para mí, yo estaba en Texas, en Estados Unidos de gira, la vi por televisión y me emocionó, la verdad. En Texas de gira para el público hispanoparlante, ¿no? Para los mexicanos. Una mezcla. En general. Sí, una mezcla. Uno de los estados Chicanos, más reaccionarios de todo Estados Unidos, ¿no? Duro, pero hay compañeros y compañeras mexicanas que están trabajando por las letras y vienen haciendo un trabajito muy de hormiga. Trabajé en San Antonio, en la sucursal de la UNAM. Mundo Ginóbili, San Antonio. Sí, San Antonio, muy lindo. Y ahí hay un grupo de argentinos del exilio y me llevaron. Claro, digo, puta madre, van a ser todos mileístas. Y tiene un concierto súper y quieren que regrese ahora, supongo, voy a regresar en julio. Y lo vi por televisión, la Asunción, y la verdad que me emocionó. Y además, yo no esperaba que ella hiciera los mañaneros también. Las conferencias de prensa a primera hora. Las conferencias de prensa, porque el otro era muy fuerte, se levantaba a las 5 y a las 6 convocaba a los periodistas y le explicaba lo que pasaba de lunes a viernes. Y discutía con quien había que discutir, ¿no? Y ella lo mismo hace. Voy a meter un bocadillo, ¿puedo? Sí, claro. Recién decías que va a cambiar todos los fiscales, ¿no? Como hablaban de que ella es presidenta gracias a las políticas de AMLO, ¿no? Que un partido puede continuar una gestión de gobierno a partir de sus políticas y no tanto por ahí de una persona en particular. Pero ella, muy valiente, no tiene una gran oposición para hacer esa reforma judicial que tanto anhelamos los argentinos y argentinas a pesar de este daño autoinfligido que nos hicimos votando a Milei. Si ella no tiene una férrea posición. Claro, que si ella puede, si ella tiene el consenso social, político, cultural en apoyo para cambiar toda la fiscalía mexicana, para hacer esa reforma judicial que tanto anhelamos también acá desde el 2009, sí, que tenemos tan yo vergonzosos fiscales, tan un poder judicial tan, mirá cómo se están comportando con esta estafa. No sé si estás enterado que el presidente que tenemos es un estafador. Sí, sí. Y sí, digo, sí. Claudia Sheinbaum, mujer, primera mujer presidenta de México, sólida, consistente, preparada, que tiene mucha cercanía con su pueblo, puede llevar a cabo esa reforma. Decís que es ahora, esta semana, ¿no?, que va a reformar la fiscalía. Sí. Me pregunto si no tiene una oposición mediática, económica, si alguien no se le opone. Sí, bueno, ya desde antes López Obrador, incluso, y ella misma había denunciado en las mañaneros, la familia es completa, como aquí ocurre, lo que están todos, el juez, la mujer, el hijo, los sobrinos de toda la familia, y los sueldos que cobran. Entonces tiene una oposición, se junta gente en contra, pero no llega a tener el peso fuerte que ha tenido, no es una oposición, te digo. Esa oposición puso una señora, no me acuerdo cómo se llama ahora, Citlali, no me acuerdo cómo se llama, era una tipa, no podía competir, no tenían con quién, no tenían un cuadro, porque incluso si tú me dices, si vos me decís, el PRI, que fue un partido, podría llamarlo entre comillas, demócrata cristiano, socialdemócrata en su momento, gobernó durante 70 años, tenía una política exterior impresionante, casi digo de poca madre. Está bien, puedes decir. Y para adentro había conflicto, ¿no? Para adentro está Tlatelolco, está miles de cosas, pero la autodeterminación y soberanía de los pueblos, de alguna manera, podríamos decir que Cuba también, gracias a la historia que tiene con México, ha sobrevivido mucho los tiempos difíciles. Es verdad, y México con el PRI tuvo algunos presidentes que dejan a Carlos Menem como un intelectual de izquierda, y sin embargo presidían y eran elegidos, etcétera. Ya que hablaste de la revolución nicaragüense, ¿acaso no hizo el comandante Tomás Borges un libro adulando a Salinas de Gortari, que fue uno de los grandes neoliberales en su momento? Exactamente, ¿no? O sea, pobre México también, y qué suerte que ahora México es México. No, por pero fin. además a la vez, ustedes la han visto, ¿no? Pues yo la veo y digo, ay, qué capa. Habla despacio y le dice y tal cosa, y habla, somos soberanos. Eso es, somos soberanos. Tiene coraje, valentía. Sí, la tipa preparadísima y, bueno, no sé, uno tiene necesidad de, aunque sea contradictorio lo que voy a decir, de tener un líder. ¿Y qué ocurra en este momento en el caso de México? Miles de problemas. Si me preguntás cómo se podría solucionar todo el conflicto del norte,
el narco, qué significa, los poderes, el asunto de la pobreza todavía, ¿no? Entonces, claro, pero cuando alguien se presenta a elecciones y las gana, bueno, tiene un trabajo que hacer. Las gana sin ser obligación que vayas a votar como acá. Bueno, acá todavía ya no controlan eso, pero me acuerdo que antes no salías del país y no tenías el sello que votaste. Sí. Allá no se vota, no hay obligación y lograron ganar como nunca nadie ganó en la historia. Tanto Claudia como López Obrador. Como Antonio Manuel López Obrador. Te queremos pedir, como si estuviéramos sábado... Antonio, mirá, él se sabe todos los nombres. Antonio Manuel, AMLO. AMLO. Es bastante fácil de recordarlo. Como si estuvieras no en la función del sábado. Disculpe, tocayo. Andrés Manuel. Andrés Manuel López Obrador. Como si estuvieras en la función del sábado que están agotadas las entradas. No, la del domingo que no están agotadas en la Conversa, a las 20 va a cantar allí nuestro amigo Nahuel Porcel de Peralta, Carlos Fernando Nahuel Porcel de Peralta. Yo era el único Nahuel en México hace muchos años. Podríamos hacer como AMLO. Sí, yo empecé con un grupo en mi pueblo, con el grupo que se llamaba Nahuel, en ese momento era pibe, no sabía mucho qué pasaba con la cosa mapuche. Y luego, como mi apellido es largo, en México soy el único Nahuel, hasta que llegó un tipo que es más famoso que yo, Nahuel Guzmán, un arquero. Sí, claro, que jugó en Boca, ¿no? Nahuel Guzmán. Sí, así que ese me vino a quitar, pero es el segundo Nahuel. Bueno. No soy Nahuel nomás, sin apellido, el apellido va por los derechos de autor. Claro, por ser de Peralta, tan hispánico, le pedimos si quiere una más y no lo jodemos más. Dale, bueno, ¿qué quiere? ¿Pájaro de rodillas? Sí. Otra que cantó Mercedes. No. Sí. Más nunca de rodillas, mirá. Seguimos con los lemas que siguen estando actuales. Cantes, pájaro, pechito de semillas, cantando en la taberna, o con la voz enferma, no canta de rodillas, no canta de rodillas. Gracias a vos.
Ahí apareció el guitarrero y el guitarrista al mismo tiempo. Vieron que a veces las palabras flotan en el viento, se diluyen, se pierden, como las personas. Pasa el tiempo y ya nadie las recuerda. Cuando las canciones atrapan las palabras en una melodía y en una armonía, a veces esas palabras se quedan a vivir por siempre y laten en nosotros mismos. Gracias por haberlo hecho. No, gracias Marina, gracias Carlos. Gracias a vos. Acá estamos. Lo que acabas de decir tiene que ver con lograr... a veces la palabra matrimonio puede llegarse a ser feliz. Yo siempre digo, el matrimonio llega la letra, llega el poema, ya viene con una musicalidad y vos pones la música a ese servicio de la acentuación de las palabras y se genera, no por esta canción mía, sino se genera ese hecho que van junto con pegado. Es verdad, en mi país qué tristeza la pobreza y el rencor. Gracias. Por milongas dice que quiere quedar.